Muy buenos días, compañeras y profesor Lindro Flores. Nosotros, alumnos de la Universidad de Los Mochis, venimos a presentarles nuevamente el tema restauración provisional. ¿Qué es una restauración provisional? Esta restauración ocupa de manera provisional el lugar de una restauración permanente. En general, se usa como para un máximo de 2 a 3 semanas aproximadamente. En el caso de implantes y prótesis complejas, o en los casos donde hay involucración periodontal, las restauraciones provisionales podrán requerir un mayor tiempo de pertenencia, ya que muchas veces se necesita que el tejido se reconstruya, se regenere y lleva un proceso más largo. Estas restauraciones por lo general se conocen como temporales, porque como bien su nombre lo dice, solo pertenecen un cierto tiempo, mientras las restauraciones fijas se pueden incluir a tu cavidad oral. Al momento de elaborar un provisional se deben de tomar en cuenta varios factores, de los cuales les voy a hablar yo. Uno de ellos es la línea de terminación. Esta es un margen continuo que rodea la restauración, en el cual debe ajustar o terminar la restauración. Para el modelo a restauraciones de porcelana, la circunferencia del diente en la línea de terminación debe ser mayor que la circunferencia ocluso-incisal. Otra de ellas es la restauración extracoronal. Esta restauración cubre todas las superficies externas del diente y puede extenderse sobre las puntas de las cúspides, sobre la superficie vestibular o lingual, e incluir la remoción de cúspides, como en el caso de las onley, coronas 3/4, coronas completas y carillas. La elaboración indirecta son restauraciones provisionales hechas sobre un modelo fuera de boca del paciente. La restauración intracoronal es una restauración dentro de la corona de un diente, como en el caso de una incrustación. Y la elaboración directa es una restauración provisional hecha de manera directa dentro de la boca del paciente. Algo un poco más teórico de lo que le venimos a hablar es en el aumento en la demanda de la preservación de dientes naturales y la nueva tecnología para restaurar y reemplazar las estructuras dentales que han incrementado la necesidad de procedimientos de alta calidad, como es en los casos de prótesis fija, odontopediátricos y endodónticos. La elaboración de restauraciones provisionales es un aspecto importante en estos tratamientos. Una vez que el diente ha sido preparado, la dentina expuesta deberá protegerse de los efectos térmicos, químicos, mecánicos y bacterianos del ambiente oral. Los tejidos adyacentes deberán estar protegidos y la posición del diente mantenerse. Todo esto se logrará con la elaboración de restauraciones provisionales que cumplen con las consideraciones estéticas, funcionales y de comodidad para el paciente. A los profesionales dentales se les podrá indicar que realicen, reparen, remuevan o mantengan y den instrucciones sobre el cuidado de restauraciones provisionales en distintas ocasiones durante el tiempo que sea necesario la restauración temporal. Esto nos dice que nosotros como dentistas debemos explicarles al paciente que un material provisional solo es para darle el tiempo a nuestros dientes, a nuestro tejido, para poder colocar una restauración fija. Como les hablé de ahorita, hay unos aspectos que se deben de tomar en cuenta al momento de colocar un material provisional. También existen procedimientos dentales que podrían requerir esta restauración temporal. No siempre es necesario. Las restauraciones provisionales pueden necesitarse en odontología general, endodoncia, odontopediatría y prótesis, siempre que la situación lo amerite y no pueda colocarse un material de restauración permanente después de realizada una preparación. Se debe elegir un material provisional o temporal. El paciente debe usar esta restauración provisional por corto tiempo para proteger al paciente, por lo general de 2 a 1 mes. En casos de tratamientos complejos como implantes y prótesis, se requiere un tiempo mayor. Los criterios para una restauración provisional es colocar de manera adecuada una prótesis provisional
Incluyen el mantenimiento de la posición dental, protección de las restauraciones orales duras y blandas y establecimiento de la función y la estética. En estos criterios no se cumplen. Es muy probable que ocurra irritación pulpar y periodontal, así como migración dental e insatisfacción por parte del paciente. Como lo hemos venido mencionando, para cada procedimiento hay un tipo de restauración provisional. Para el procedimiento de preparación de acceso endodóntico, se utiliza una obturación de las preparaciones de acceso endodóntico entre citas. Cuando la vitalidad del diente está en duda, se ocupa una restauración que permita que la pulpa responda a agentes terapéuticos o que se recupere el traumatismo provocado por la preparación. En casos de urgencia, se previene un daño adicional y mejorar la estética. La función se espera para una solución permanente. En espera de la restauración permanente, se da un tiempo para la fabricación de modelos y restauraciones de porcelana. La restauración de implantes, para una restauración provisional de largo plazo mientras el sitio de implante cicatriza. Y la restauración de dientes primarios es la colocación de dientes temporales debido a las caries extensas. Para pulpotomías o pupectomía hasta que el diente permanente haga erupción. Ahora, vamos a hablar sobre mantener los dientes preparados en contacto con los dientes adyacentes y antagonistas. Cuando un diente se prepara para recibir una corona, se remueve suficiente tejido dental para crear un espacio entre los dientes adyacentes y los antagonistas. Un diente preparado sin contacto oclusal, incisal, ni con los dientes proximales puede migrar de forma lateral u ocluso-incisal en pocos días. La restauración, que fue diseñada para ajustar en el diente en su posición original, podría encontrarse ahora muy alta, debido a la migración ocluso-incisal, o podría no asentar de manera adecuada como resultado de la migración lateral del diente preparado. Si la restauración provisional por sí misma está muy alta, el resultado será un traumatismo de oclusión y no contacta con los dientes adyacentes. Puede causar irritación gingival por impacto de alimentos. Es necesario lograr contactos proximales y ocluso-incisales precisos. La restauración provisional deberá compartir las fuerzas de los dientes adyacentes y los antagonistas. Sobre la protección de tejidos gingivales, cabe destacar que la mayor parte de las preparaciones para coronas se extiende de forma subgingival, haciendo los márgenes y todo el contorno de la restauración provisional algo crítico para la salud periodontal. Los tejidos periodontales son susceptibles a los márgenes sobrecontorneados, sobreextendidos o sobresalientes, al traumatismo por impacto de alimentos y a la acumulación de placa. Los márgenes de la restauración deben estar a nivel de la preparación. Si el margen se encuentra sobreextendido, la irritación tisular resultante puede provocar una recesión gingival, afectando de manera adversa la cosmética de la restauración permanente. Todas las superficies de la restauración provisional deberán tener contornos adecuados y mantener el contacto con los dientes adyacentes. Si las superficies se encuentran contorneadas de manera deficiente o no existan puntos de contacto o estos son deficientes, el proceso de masticación forzará de manera excesiva la alimentación hacia la encía de forma directa, en vez de desviarlos de manera vestibular o lingual. Una restauración sobrecontorneada puede retener placa por no permitir la autoclisis o la estimulación gingival que proviene del proceso de masticación. Ambas condiciones pueden provocar irritación, inflamación y recesión. Un punto muy importante al momento de proporcionar función y estética en un provisional es lo siguiente. La restauración provisional debe reproducir la oclusión ideal y la superficie anatómica, así como lo habíamos mencionado antes. Las diferencias entre el contorno o en los puntos de contacto en la restauración provisional pueden provocar problemas que comprometan o eviten la colocación ideal de la restauración permanente.
Los pacientes deben ser capaces de masticar, hablar y de limpiar la restauración provisional como lo harían con la restauración permanente. Además, es importante considerar la importancia de la estética en colaboración con lo que se refiere a la función. Las restauraciones provisionales deben observarse como estructuras dentales naturales, debido a que la estética es un factor importante. Hacer coincidir los tonos de color de los materiales provisionales para reproducir realmente el diente natural mejora en gran medida la aceptación del paciente y el éxito de la restauración provisional. Los criterios más importantes para una restauración provisional es reproducir los contactos interproximales de manera adecuada y la oclusión, contactar el diente hasta la línea de terminación, tener un contorno que reproduzca la estructura natural del diente y que permanezca estable, funcional y estético. Pero así como las características para un provisional, también contamos con las propiedades de los materiales provisionales. Los materiales que se usan para fabricar una restauración provisional deben de tener propiedades que cumplan con los requerimientos específicos de la situación y área en la cual serán colocados. A pesar de que la mayoría de las restauraciones se colocan alrededor de 2 a 3 semanas, las restauraciones provisionales pueden requerir la extensión de estos periodos. La resistencia y la dureza son factores importantes para restauraciones posteriores y extracoronales. Las condiciones tisulares en la mayor parte del área no impiden la construcción de restauraciones provisionales con una técnica directa. De cualquier forma, cualquier de las condiciones que se requieran se deben considerar la compatibilidad de los tejidos y la reacción química durante la elaboración. Muchos procedimientos, la estética es indispensable. Las restauraciones provisionales no son la excepción. Además, las condiciones de manipulación son de especial interés en área de difícil acceso. De lo que siempre nos debemos de percatar al momento de colocar un provisional es la resistencia de este, ya que los materiales deben de tener suficiente resistencia a la compresión y a la tensión para resistir la fuerza de masticación. Los puentes temporales también deben tener suficiente firmeza a la flexión para la deformación de la flexión durante la masticación. Así como la resistencia, hay otros factores como lo son la estética, la dureza, etc. Pero aquí lo importante de esto es la manipulación con lo que debemos trabajar con estos materiales. Los materiales deben de ser fáciles y rápidos de manipular, seguros y cómodos. El material debe tener suficiente tiempo de trabajo, y una técnica simplificada de elaboración. Para algunos materiales provisionales personalizados, el tiempo de trabajo permite su remoción de la boca mientras aún se encuentran estéticos, para poder ser recortados antes de la reinsertación en la cavidad oral. Para estos materiales se debe considerar la resistencia al desgaste, que es la habilidad del material a resistir desgarres o distorsiones cuando son removidos de la boca o del modelo. El tiempo de endurecimiento será rápido y acomodarse a las áreas de difícil acceso cuando se usan materiales de fotoactivación. Los materiales se reparan tomando en cuenta los defectos y las modificaciones que pudieron hacerse. Agregar material provisional de manera directa a los márgenes para la preparación provee una buena integridad marginal. Además, el rebase provisional con una nueva mezcla de materiales asegura un ajuste adecuado. Los materiales deben de ser de uso económico. Las restauraciones provisionales no deben de ser excesivas en términos de costo de material o de tiempo de elaboración. Las coronas preformadas tienen la ventaja de que son cómodas, en el sentido de que ya vienen antes hechas en una variedad de tamaños y formas anatómicas. Esto hará con el tiempo debido a que eliminan la necesidad de una plantilla para corona y es especial útil en situaciones de urgencia.
y para dientes que han sido muy destruidos. Aunque vienen en diferentes tamaños, se deberá invertir tiempo en establecer puntos de contacto, contornos, oclusión y integridad marginal. Las coronas personalizadas son más versátiles y cumplen de manera más considerable los tejidos para una restauración provisional exitosa. Estos, en cualquier manera, requieren pasos adicionales para obtener una plantilla o una matriz para el producto final. Esta plantilla es una reproducción de las estructuras del diente que existieron antes de la preparación. Este paso adicional puede complicarse aún más si el diente está fracturado o se encuentra afectado de manera extensa. Los agentes para cementación temporal se usan para cementar coronas provisionales. Las coronas preformadas o prefabricadas. El proceso de temporización usando coronas prefabricadas incluyen a las coronas de acero inoxidable y de aluminio, policarbonato y coronas de celuloide, las cuales son rebasadas con acrílico o composite. Las coronas preformadas se convertirán en la superficie externa de las coronas provisionales. Un material de acrílico o composite o un cemento resistente ocupará la porción interna de la corona, como se mencionó antes. Este método puede ahorrar tiempo, en especial en situaciones de urgencia cuando los pacientes tienen dientes fracturados. Sin embargo, no producen de manera constante una temporización exitosa, cuando existen situaciones fuera de lo ideal. Una corona con dimensiones interproximales y de longitud exacta puede requerir ajustes considerables para la corona preformada, debido a que el diente preparado es mucho menor que la corona preformada. Normalmente se requiere un rebase con acrílico o composite. Las coronas metálicas por lo general son usadas en dientes posteriores y las coronas de policarbonato y celuloide son usadas en dientes anteriores. Las coronas preformadas pueden ser usadas solo en casos de coronas individuales y no son apropiadas para puentes provisionales. Coronas de aluminio. Las coronas de aluminio se usan como restauraciones provisionales en dientes posteriores. Son rebasadas con acrílico, composites y cementadas con cemento temporal. Una corona de aluminio bien cementada puede durar varias semanas. La blandura del metal permite una fácil manipulación del punto de contacto, de la oclusión y de los márgenes, debido a que el metal puede echarse y bruñirse sin arrugarse. Estas coronas se recortan con tijeras para puentes y coronas para ajustar su longitud. Debido a que son muy blandas, se desgastan con facilidad y deberá revisarse su integridad oclusal. Coronas formadas de policarbonato, polímero y celuloide. Las coronas preformadas de policarbonato, de manera similar a las del metal, vienen en distintos tamaños y formas. De manera distinta a las del metal, estas son rígidas y se adaptan con fresas y discos para acrílico o cortadas con cuidado con tijeras afiladas para coronas. Su principal ventaja es su estética para colocarse en dientes anteriores y su compatibilidad con resinas acrílicas para ajustarlas de manera individual y a los márgenes. Las coronas preformadas de celuloide y de las coronas de polímero se rellenan con resinas acrílicas o composites, las cuales son igualadas al color del diente, y después se insertan sobre la preparación dental de manera muy similar a las guías que se usan con la técnica de elaboración directa. La forma deberá colocarse primero a la medida del diente. Esto se puede realizar con facilidad con tijeras de manera usual que hacen de 1 a 2 hendiduras en la porción oclusal de la forma coronaria para permitir que el exceso de resina o del material del composite fluya hacia afuera cuando la corona se asciende. Esto previene que se atrape el aire y la creación de vacíos en el material. Provisionales personalizados. El uso de acrílicos y composites, tanto de autocurado como de fotocurado, para producir restauraciones provisionales personalizadas de alta calidad para incrustaciones, coronas y puentes han ido ganando mercado como materiales provisionales, si son fabricados de manera directa en la boca o de forma indirecta en un modelo de piedra o en un dado de polivinil siloxano.
Estos provisionales personalizados cumplen de manera más segura los criterios de una restauración provisional exitosa. Un provisional personalizado para una situación individual permite un mejor ajuste y función. Una estética superior mejora la aceptación del paciente y la habilidad para fabricar múltiples unidades para puentes provisionales para el reemplazo de dientes faltantes hace a estos materiales en extremo populares. Un matriz o guía crea las coronas y anatomía externa, y el diente preparado o el modelo de piedra crea las dimensiones internas. Los materiales para matriz o guía incluyen ceras, termoplástica, alginato, materiales para impresión de silicona y plásticos procesados al vacío. Los alginatos y las ceras son las guías más fáciles y económicas y se usan con frecuencia para una sola unidad con una técnica para provisionales directa. Los plásticos procesados al vacío son la elección más común para unidades múltiples y técnicas provisionales indirectas. Técnica directa. Usando la técnica directa para restauraciones provisionales, el provisional se fabrica de manera directa en el diente preparado. Se obtiene una guía del diente antes de que sea preparado. La guía se rellena con un material provisional y se reinserta en la boca. Esta técnica es rápida y proporciona una restauración provisional que es una réplica del diente original. Se deben evaluar los problemas con el acceso y el daño de los tejidos inflamados antes de usar esta técnica. Técnica indirecta. Usando la técnica indirecta se toma una impresión del área y se cubre en yeso piedra. Entonces la guía se hace con este modelo. Si es necesario considerar una estructura dental faltante causada por caries o traumatismo, el defecto puede corregirse en el modelo con cera o con otros materiales. La guía puede usarse de manera directa en la boca o el proceso puede continuar con la fabricación de un provisional sobre el modelo y después hacerse un rebase antes de ser colocado en la preparación. Algunos operadores prefieren preparar en el modelo de piedra una réplica del diente que se parece a la preparación final. A continuación se personaliza el provisional eliminando el exceso de reempase. El proceso de producir una restauración provisional indirecta es similar a los procedimientos indirectos para composite. La técnica indirecta permite un acceso, tiempo y comodidad superior para realizar múltiples unidades para puentes o coronas en áreas de difícil acceso. Sin embargo, la técnica indirecta requiere tiempo adicional para realizar modelos de yeso, piedra o dados de PVC. Esta técnica bien puede ahorrar tiempo en casos complicados y podría requerirse si las condiciones de tejido duro o blando pudieran traumatizarse con una técnica directa. Materiales provisionales de acrílico. Los materiales de acrílico en la forma de metacrilato se han usado por muchos años como provisionales personalizados. Su adecuada estética, su fácil manipulación y su bajo costo los han vuelto la elección más popular por encima de las coronas preformadas. Sus desventajas son el alto grado de contracción y liberación de calor durante la polimerización, así como las quejas del paciente respecto al olor del acrílico y su sabor. Se debe tener mucho cuidado en su fabricación, manteniéndolas y sacándolas de forma repetida de la preparación después de la polimerización inicial para prevenir que se atoren en el diente, así como proteger al diente del calor que se genera durante la polimerización. Si se permite que estos materiales polimericen fuera de la preparación, la cantidad de contracción será suficiente para evitar que asienten. Su bajo costo, la variedad de tonos disponibles y su estabilidad de olor las hacen una elección apropiada para muchas situaciones. Materiales provisionales de composite. Los materiales provisionales de composites de bis acrílico, fueron desarrollados para contrarrestar las desventajas de los materiales acrílicos. La baja contracción y liberación de calor, buena dureza, bajo desgaste y su biocompatibilidad son las distintas desventajas de estos materiales. Estas ventajas llegaron con un costo perceptiblemente más alto y algunas de estos materiales son muy quebradizos para puentes de trayecto largo, de manera fundamental cuando se usan en pacientes con bruxismo. Están disponibles las versiones de fotocurado, autocurado y de curado dual para estos materiales.
Los materiales autocurables de mezclado automático vienen en presentaciones de jeringas y pueden ser usadas con cualquier matriz. Los materiales de fotocurado requieren gotas plásticas transparentes y son difíciles de curar en áreas profundas. Los materiales de curado dual requieren de un tiempo adicional de fotocurado después de su curado químico, pero estos permiten su remoción de áreas socavadas mientras aún permanecen en forma de masilla. Y a continuación pueden ser recortadas y recolocadas para curado final. Todas vienen en presentaciones de distintos colores que permiten la coincidencia de color con el diente adyacente. Cementos provisionales intracoronales. Los pacientes que requieren recubrimientos provisionales menos extensos, como en el caso de procedimientos endodóncicos, incrustaciones y casos de urgencias menos extensos, pueden beneficiarse de los cementos provisionales. Además, debido a que los cementos provisionales de manera habitual se fabrican con cementos de óxido de zinc y eugenol, los beneficios paliativos adicionales del cemento pueden ser útiles para dientes sensibles o traumatizados. Debe resaltarse que los provisionales de óxido de zinc eugenol no deben usarse si la restauración permanente será cementada con un agente cementante a base de resina, debido a que el eugenol que contiene estos cementos inhibe la polimerización del cemento de resina. Los cementos son colocados de manera directa sobre la preparación de la cavidad con ayuda de una matriz o cuña cuando sea apropiado. El cemento se desgasta y contornea y se permite que endurezca. Al final se revisará la oclusión con papel de articular seguido de un desgaste adicional de ser necesario. Estos materiales con altamente solubles tienen baja resistencia y tienen un sabor desagradable, lo cual lo limita a un tratamiento de corto plazo o a ser protegidos mediante su colocación intracoronal. Educación del paciente. Las citas programadas para la elaboración de recubrimientos provisionales deben ser adecuadas para instruir y demostrar las técnicas apropiadas para el cuidado de casa. Educar al paciente sobre las limitantes y expectativas del recubrimiento y orientarlo. Los pacientes deberán entender que los recubrimientos provisionales, a pesar que de manera habitual son funcionales y estéticos, no tienen los mismos resultados que en un recubrimiento permanente. Debido a las limitaciones de los materiales provisionales, se debe indicar al paciente que no coma cosas pegajosas o alimentos muy duros y se le debe informar que pueden tener sensibilidad a la temperatura incrementada y un sabor asociado con el material provisional. Para evitar que las citas se prolonguen demasiado debido a movimientos dentales o pérdida de estructura dental, se debe indicar que marque inmediatamente al consultorio dental en caso de que el provisional se desaloje o pierda. Es extremadamente importante apegarse estrictamente a los intervalos de las citas. Los pacientes deberán regresar al consultorio en el tiempo apropiado para la colocación de restauraciones permanentes. Las limitaciones en la estética pueden incluir imperfecciones en la coincidencia de colores, en el contorno anatómico y en el pulido. Para evitar que el paciente esté insatisfecho, se le debe recordar que no es el mismo una restauración temporal que una permanente. Las incrustaciones del cuidado en el hogar incluyen el cepillado de la restauración y el uso del hilo dental. Se retirará el hilo tirando de él hacia el punto de contacto y jalándolo en vez de sacarlo en dirección oclusal incisal, lo cual desaloja el recubrimiento temporal, debido a que estos en general son cementados con un cemento provisional frágil. Si el recubrimiento temporal incluye un póntico, se debe usar un hilo dental y cepillo interproximal para limpiar las superficies que están en contacto con tejidos y las superficies proximales. El mantener el tejido saludable durante la cobertura provisional es indispensable para el éxito de las restauraciones permanentes. Consejo clínico. Si una corona provisional se desprende cuando el consultorio no está en servicio, se le puede indicar al paciente que limpie el interior de la corona y se le coloque con una pequeña cantidad de adhesivo para placas. Se debe indicar que no se use nunca algún tipo de cemento casero. Yo voy a hablar de las coronas provisionales de metal. Los materiales que se ocupan es un espejo y un explorador, juego de coronas metálicas, tijeras para coronas y puentes, pinzas para contornear,
un bruñidor de bola, papel articular, hilo dental, material para aislar, cemento y equipo para cemento y un disco de lija y un disco de hule. Los pasos del procedimiento, número 1. Medir el espacio mesiodistal entre dientes adyacentes. Número 2. Elegir una corona que tenga la misma distancia mesiodistal que el diente original. Una nota respecto a esto. Si la corona no ajusta, se puede esterilizar y volver a colocar en el juego de coronas. Número 3. Probar la corona en el diente y revisar su relación con los dientes adyacentes y antagonistas. Número 4. Trazar una línea en las superficies lingual y vestibular que sea similar al contorno de la encía y alrededor de la longitud que necesita ser cortada la corona. Número 5. Cortar a 1 milímetro sobre la línea descrita usando unas tijeras curvas para coronas y puentes. Número 6. Contornear las áreas usando las pinzas para contornear. Avanzar las pinzas alrededor de la periferia de la corona apretando las pinzas de forma continua con la punta redondeada de la pinza dentro de la corona y la punta cóncava por la parte externa. Número 7. Volver a insertar la corona para probar que ajuste. Número 8. Revisar la oclusión con papel de articular. Asegurarse que la corona ocluya de manera adecuada cuando los dientes del paciente están en oclusión. Número 9. Revisar los puntos de contacto utilizando hilo dental para determinar si estos están presentes y su correcta localización. 10. Recortar y pulir los márgenes de la corona con discos y discos de hule para alisar la corona y evitar la irritación tisular. Número 11. Aislar el área y mezclar el cemento apropiado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Número 12. Asentar la corona en la preparación y pedirle al paciente que muerda sobre un rollo de algodón o una batelenguas de madera en una dirección mesiodistal para mejorar la distribución de las fuerzas. Número 13. Cuando sea apropiado, remover el excedente de cemento de las superficies vestibulares y linguales. Remover el cemento interproximal pasando el hilo dental a través del punto de contacto. A continuación, voy a hablarles de las coronas provisionales de policarbonato, y los materiales necesitados para esta práctica son las siguientes: espejo y explorador, juego de coronas de policarbonato, papel de articular, hilo dental, discos de lija y piedras para acrílico, piedra pómez y rueda de manta, materiales aislantes y cemento e instrumental para cemento. Los pasos para lograr este procedimiento son los siguientes. Número 1. Medir el espacio mesiodistal entre dientes adyacentes. Número 2. Elegir una corona que tenga la misma distancia mesiodistal que el diente original. Número 3. Probar la corona revisando la relación oclusal y con los dientes adyacentes. Número 4. Dibujar una línea en la superficie vestibular y lingual de la corona que se asemeje al contorno de la encía y a la longitud aproximada a la cual debe cortarse la corona. Número 5. Cortar 1 milímetro sobre la línea descrita usando unas tijeras o piedra para acrílico montada en una pieza de mano de baja velocidad. Número 6. Revisar la oclusión con papel articular. Asegurarse que la corona ocluya de forma apropiada cuando el paciente está en oclusión. Número 7. Revisar los puntos de contacto usando hilo dental para determinar dónde están presentes los contactos y su correcta localización. Número 8. Recortar y pulir los márgenes de la corona con discos y piedra pómez sobre una rueda de manta para alisar la corona y prevenir irritación de los tejidos. Número 9. Aislar el área y mezclar el cemento apropiado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Número 10. Asentar la corona sobre la preparación y pedirle al paciente que muerda sobre un rollo de algodón o una batelenguas de madera en dirección mesiodistal para mejorar la distribución de fuerzas. Número 11. Cuando sea necesario, remover el excedente de cemento por vestibular y lingual. Remover el cemento interproximal pasando el hilo dental a través del punto de contacto. Ahora les hablaré sobre recubrimientos provisionales personalizados. Técnica directa.
Materiales: espejo y explorador, guía del diente antes de su preparación, material provisional de acrílico, medio de separación, jeringa de dispensación, piedras para acrílico y discos de lija, piedra pómez y rueda de manta, materiales para aislar, cemento e instrumental para cemento. Pasos del procedimiento para la preparación de la guía. 1. Antes de preparar el diente, acomodar la guía tomando una impresión del ginato o usando un acrílico termoplástico. 2. Recortar la impresión del ginato o material termoplástico para liberar socavados. Pasos para preparar el recubrimiento provisional. Paso 1. Cubrir el diente preparado con un medio separador. 2. Secar la guía. 3. Preparar el material provisional de acrílico de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 4. Colocar el material provisional de manera directa en la guía, asegurándose de no atrapar aire. 5. Colocar la guía en la boca del paciente, alineándola de forma precisa en el diente preparado. 6. Revisar el endurecimiento inicial del material en la boca del paciente. El endurecimiento inicial ocurre de 1 a 3 minutos. 7. Remover la guía con el material provisional cuando haya alcanzado una consistencia elástica firme. 8. Remover el material provisional de la guía y permitir que alcance su endurecimiento final. 9. Recortar el excedente de material con piedras para acrílico y discos. 10. Reinsertar el provisional y revisar la oclusión y ajustar el punto de contacto necesario. 11. Realizar el pulido final con piedra pómez o con una rueda de manta. 12. Cementar con un guante apropiado y remover su excedente. Restauraciones provisionales de cemento intracoronal. Materiales: espejo bucal y explorador, materiales para aislar, banda matriz y cuñas, portamatriz, pinzas de curación, bruñidor, cemento temporal, loseta de papel para mezclar, espátula para cemento, instrumento de plástico, compactador, excavador oclusal, excavador interproximal, papel de articular, hilo dental. Pasos del procedimiento. Paso 1. Aislar el diente, observar el tamaño y clase de la cavidad. 2. Colocar la matriz y la cuña. 3. Preparar una mezcla de cemento temporal en consistencia de masilla. 4. Conformar la mezcla en una bola pequeña y colocar una porción en el área proximal. 5. Usar el compactador para compactar el material en la preparación. Empacar el cemento con firmeza para evitar el atrapamiento de aire. 6. Colocar y empacar el cemento en el resto de la cavidad con el compactador. 7. No sobreobturar. Colocar el cemento ligeramente más allá del margen cabo-superficial de la preparación. 8. Usar la hoja del instrumento de plástico, compactar el material hacia los márgenes para asegurar un sellado adecuado. 9. Remover el exceso de material alrededor de la matriz en las áreas proximales y márgenes oclusales. 10. Remover las cuñas, portamatriz y matriz. 11. Cerrar los márgenes proximales compactando el cemento aún moldeable contra los márgenes. 12. Remover los excedentes de las zonas proximales y gingivales con un excavador interproximal y después de las crestas marginales. 13.
Crear las troneras. 14. Remover los excedentes de la superficie oclusal y tallar la forma anatómica con una excavadora oclusal. 15. Tallar del diente al material de obturación, manteniendo la mitad del instrumento sobre el diente y la otra mitad sobre la obturación. 16. Revisar la oclusión con papel de articular y ajustarla de ser necesario. 17. Revisar los puntos de contacto con el hilo dental.